El 3 de febrero de 2022, el BCE anunció por primera vez que empezarían a subir los tipos de interés, después de anunciar todo lo contrario tan solo unas semanas antes. En fin, desde entonces los tipos de interés fueron subiendo, subiendo y subiendo, y el Euribor también fue subiendo, subiendo y subiendo. ¿O no? ¿O sí? Ya veremos, porque con la que está cayendo, el BCE ha anunciado que seguía subiendo los tipos de interés 0,5 puntos, situándolos en el 3,5. Y el señor Powell de la Fed también anunció una subida de 0,25 puntos, situándolos en el 5. Nos esperan unas semanas muy movidas. En este vídeo quiero mostrarte con datos reales qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo con las compraventas y las hipotecas. Y lo vamos a analizar desde un punto de vista que no habrás visto en las noticias. Porque en el mundo inmobiliario no te puedes quedar únicamente con datos aislados. Se tiene que ver todo en su conjunto, ya que el mundo inmobiliario tiene muchas variables. Cuando los tipos de interés empezaron a subir, había muchas personas en trámites de compra de vivienda que se encontraban en distintas fases, que necesitaban o no hipoteca. Estas personas podríamos dividirlas en tres grandes grupos según la fase de compra en la que se encontraban. O bien ya estaban en una fase muy avanzada y por lo tanto no iban a cambiar de planes ni para bien ni para mal, o bien estaban en una fase intermedia y tuvieron distintos comportamientos de compra, como ya veremos durante el vídeo, o bien estaban en una fase inicial de búsqueda del inmueble y también tuvieron diferentes comportamientos de compra. Pues bien, a partir de ahora, en este vídeo y en este canal te voy a llevar por un viaje un poco particular. Voy a introducirte a una pequeña parte del mundo de Matrix en el que he estado sumergida estos últimos meses y te voy a ir dejando en mi web los análisis y las herramientas que voy a ir creando para que puedas consultarlas siempre que quieras. Antes de que sigas viendo este vídeo te voy a hacer un favor. Durante y al final del vídeo te voy a decir lo que probablemente ya sabes. Que sí, que la subida de los tipos de interés han afectado a las compraventas, porque es bastante obvio a estas alturas, y que probablemente estemos ante un cambio de ciclo en las compraventas y en las hipotecas. Si eres una persona que le gusta ir al grano, ahórrate este vídeo. Pero si eres una persona que tiene curiosidad por los datos tanto como yo, te invito entonces a que me acompañes por este viaje. Lo que verás en este vídeo es un análisis exploratorio con algunas cosas técnicas, pero apto para todos los públicos. Es un viaje de curiosidad al fin y al cabo, de intentar entender cómo se van correlacionando los datos, a partir del cual se podría seguir indagando incluso muchísimo más. Es por eso que te voy a dejar en mi web estos análisis actualizados mes a mes para que puedas consultarlos siempre que quieras y poderles hacer un seguimiento. Dicho esto, hay dos fuentes principales de datos públicos que se pueden consultar: el notariado y el registro de la propiedad. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, también nos provee esos datos, pero en este caso voy a coger los datos del notariado porque son la fuente más directa. Debemos de tener en cuenta que estos datos siempre vienen con retraso, no se actualizan al mismo mes vencido y los últimos datos que tenemos disponibles son los de enero de 2023. El mismo notariado nos proporciona cuántos préstamos se han concedido para la adquisición de vivienda. Y este dato es importante porque es para la adquisición de vivienda. Es decir, no se están contando la gran cantidad de cambios que han habido por las subrogaciones. Y nos dice también el número de compraventas. Todo esto se puede consultar en un apartado que tiene todas las estadísticas. El problema es que las más recientes no las tienen incorporadas, pero sí que se pueden descargar los datos más recientes que ellos tienen a partir de la noticia que publican mensualmente. Dicho esto, vamos allá. Las compraventas este enero de 2023 en el total del país han llegado a la cifra de 44.569 y de ese total el 46,6% han sido con hipoteca. Si miramos la evolución que han tenido mes a mes estos datos desde 2007, podemos comprobar las subidas y bajadas que han habido durante este tiempo. 2007 fue, sin lugar a dudas, el año de más compraventas e hipotecas. A partir de entonces se empezó a disminuir por el estallido de la burbuja, pero podemos ver el efecto que tuvo el anuncio del aumento del IVA en 2010 y la finalización de la cuenta vivienda. También el efecto en 2012 que tuvo la finalización de la deducción de la renta. Si es que, para que luego digan que los cambios regulatorios no influyen.
¿Y os acordáis de la Sareb? La bajada propiamente dicha fue en 2013 y a partir de entonces fue subiendo de forma moderada, muy influenciada sobre todo por el anuncio de Draghi y la bajada de los tipos de interés que experimentamos durante toda esa época, hasta que en 2020 bajó en picado. Creo que no hace falta que os diga por qué. Como curiosidad, fijaros en la poca diferencia que hubo entre compraventas e hipotecas entonces. En abril de 2020, el número de compraventas fue de 15.327, de las cuales 11.301, casi el 74%, fueron con hipoteca. Finalmente vemos cómo pasada la pandemia el ritmo se recuperó y se llegó a una curva máxima entre finales de 2021 hasta mediados de 2022. Aquí tenemos ya alguna señal de que algo ha cambiado. Pero con esto solo tampoco podemos concluir nada. Así que seguimos. En esta gráfica podéis ver la variación mensual. En sí es otra manera de ver lo que os he comentado antes, ya que nos indica cuánto han variado los datos de un mes respecto a otro. Es interesante ver que los periodos de menos variación corresponden a 2007, 2008, 2018, 2019 y 2021, 2022. También podemos ver la gráfica de variación interanual. Y esta nos da una idea mucho más general de cómo han evolucionado los datos un año respecto al anterior. Fijaros en la influencia que tuvieron los tipos de interés bajos a partir de 2014, que experimentaron una variación interanual más elevada que las compraventas. Pero a partir de 2021 vuelven a estar por debajo. Y también vemos de nuevo que la variación del último año se sitúa en negativo. Vale, como ya habréis podido intuir con los gráficos que os he mostrado, se podría decir que tanto las compraventas como las hipotecas están relacionadas. Esta relación es fuerte y sucede también con los precios y la cuantía promedio de las hipotecas y, en menor medida, con el número de hipotecas respecto a la cuantía promedio de las hipotecas, pero no es así con las otras variables. Dado que la relación entre compraventas e hipotecas es fuerte, he hecho una normalización cogiendo el mínimo y el máximo para pasarlos a una escala común y comparar compraventas e hipotecas bajo un mismo criterio. A ver, es otra manera de ver los datos y permite ver otras cosas. Sin entrar en muchos detalles, lo que más llama la atención es que desde mediados de 2013 a finales de 2019, en general, las hipotecas se han ido desenganchando de las compraventas, excepto en los meses en los que las compraventas han caído. Y esto vuelve a pasar desde finales de 2021 hasta enero de 2023. Y otra manera de ver los datos, ya que sabemos que están relacionados, podemos saber cuál ha sido la proporción de hipotecas respecto a compraventas, para tener una idea de, en el total de compraventas, cuál ha sido la proporción de compras con hipoteca que se han realizado. Es decir, dividimos las hipotecas de cada mes por las compraventas del mismo mes. Así nos da una idea más clara de cómo influyen las hipotecas en las compraventas. Fijaros que la proporción suele estar entre el 40 y el 50%. De hecho, el porcentaje general del total del país se sitúa alrededor del 46,6%. Y vemos datos superiores en 2007 y principios de 2008, 2009 y 2010, y 2020 y mitad de 2021, y algún pico en 2022. Años en los que hubieron meses en que más de la mitad de compraventas fueron con hipotecas. En cambio, de 2012 a 2015 fue todo lo contrario. ¿Recordáis todo lo que os he dicho antes? Y efectivamente en 2022 volvemos a ver ese cambio en la curva. Y aquí tenemos los anuales. La cantidad de compraventas que se firmaron en 2007 fue de 853.568. Casi nada, siendo 519.720 de ellas con hipoteca. Es decir, un 60,89%. En 2022 las compraventas fueron 720.397, siendo un 49,43% hipotecas. Para haceros una idea, 2007 y 2008 sumaban 1.418.406 compraventas. El 57,96% fueron hipotecas. Y 2021 y 2022, 1.398.919 compraventas, y de ellas 701.778 fueron hipotecas, el 50,17%. No se llegan a las mismas cifras, pero tampoco está tan lejos. Y estos datos también podemos explorarlos a nivel de comunidad autónoma.
Primero vamos a verlo de forma global. Aquí podéis haceros una idea de lo que han ido variando cada una de las comunidades autónomas en las compraventas y las hipotecas desde enero de 2007 a enero de 2023. Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana han sido las comunidades autónomas que han tenido más variación. Y sí, lo habéis deducido, también son las comunidades autónomas con más población, así que tampoco es un secreto. Y en los mapas podéis ver cuál ha sido esa evolución año a año de las compraventas. En más rojo donde han habido más cantidad de compraventas y en más azul donde menos. Lo mismo podéis verlo con las hipotecas. Veamos ahora la proporción de hipotecas respecto a compraventas. Y el escenario cambia un poco, ya que Islas Baleares, País Vasco y La Rioja muestran también más variación junto con Cataluña y Comunidad de Madrid. En cambio, Andalucía, que antes era el que más, en cuanto a proporción de hipotecas respecto a compraventas, vemos que no ha variado mucho. Y aquí tenéis los mapas que muestran año a año la proporción. Estos datos los podéis consultar actualizados mes a mes en mi web. Pero, ¿no os ha parecido un poco rara la evolución? ¿No hay algo que no os cuadra? O mejor dicho, ¿no hay algo que parece que se repita? Voy a cambiar un poco las reglas del juego. Lo que os enseño ahora es un poco una locura porque son todos los años indicados por mes. Pero lo que quiero que veáis es que, pese a algunas diferencias que vemos en 2010 y 2020, por cierto, unos años que ya hemos visto que fueron peculiares, todos los demás años siguen una figura muy similar y lo mismo pasa con las hipotecas. Algunos años más, algunos años menos, pero la figura está ahí. Las compraventas y las hipotecas cumplen ciertos ciclos al cabo del año y podéis verlos en esta gráfica que muestra el promedio de compraventas e hipotecas agrupados por mes desde enero de 2007 a enero de 2023. Es decir, el promedio de todos los eneros desde 2007 a 2023 en compraventas es este dato de aquí y este en hipotecas. De todos los febreros, este y este. De todos los marzos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos da una idea más global de cómo se comportan las compraventas y las hipotecas al cabo de un año. Y nos ayuda a detectar si han habido algunos aspectos a destacar que se salgan del promedio en algún año. Tanto compraventas como hipotecas suelen alcanzar los máximos en junio, julio y diciembre, y el mínimo en agosto. ¿Y eso por qué? Pues eso es así, sobre todo por temas burocráticos y por las necesidades que tenemos las personas. Por ejemplo, agosto, muchos notarios y gestorías de bancos hacen vacaciones y acumulan la mayoría de operaciones en los meses anteriores. Preguntadle a un oficial de notaría en junio o en julio cómo va de estrés. Y en diciembre es cierre del año fiscal y, curiosamente, es el mes del año en el que la proporción de hipotecas respecto a compraventas es menor, pues porque corresponden a muchas empresas e inversores. Y en abril, Semana Santa. Y es que cuando te dicen que en marzo o en junio o en septiembre o en diciembre han subido las ventas, o que en enero o en abril o en agosto han caído, eso es precisamente lo habitual. Sin embargo, este 2022 han habido algunas cosas peculiares. Primero, 2022 y enero de 2023 ha provocado que la medida de operaciones de compraventas e hipotecas desde 2007 aumentara un poco. Y sí, si os habéis fijado bien, enero y diciembre han marcado un ligero cambio en la pendiente de la recta. Ahora veremos. Algo también peculiar es que la subida habitual de compraventas e hipotecas en marzo fue más pronunciada y en octubre y diciembre las tendencias cambiaron. En julio solo en las compraventas. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero mirad el número de hipotecas de enero de 2022 a enero de 2023. A partir de septiembre ya podemos ver cómo la tendencia empezó a cambiar. Y es que si miramos la proporción de compraventas con hipoteca, en julio vemos cómo subió más de lo habitual, pero bajó más de lo habitual en septiembre, y aunque se recuperó en octubre y noviembre, en diciembre también bajó más de lo habitual. Como los datos de 2022 había cogido también enero de 2023, aquí los he separado y podéis ver la diferencia entre los dos eneros. Entonces, con todas estas gráficas que hemos obtenido, podemos empezar a valorar cuáles han sido los diferentes comportamientos de compra. Os recuerdo que el anuncio de la subida de los tipos de interés se hizo por primera vez el 3 de febrero de 2022, por lo que en el tramo que comprende del 1 de enero de 2022 a finales de marzo,
podríamos suponer que la subida de tipos de interés no ha tenido influencia. ¿Por qué lo digo? Pues porque el trámite de la viabilidad del perfil, la tasación, la firma de la FEIN y ya después la compraventa comprende entre unas 3 semanas y 1 mes y medio aproximadamente. Y 3 semanas sí va muy rápido. Y el mes y medio es si la operación no ha ido a riesgos, porque entonces se podría alargar mucho más. Y aunque el BCE el día 3 de febrero anunciara que subiría los tipos de interés, los bancos aún tardan un tiempo en adecuar las ofertas. Así que el planteamiento tendría lógica. Así que, aunque hemos visto que en enero y marzo de 2022 se desmarcaron algunos datos, en este caso no estarían muy condicionados por el anuncio de la bajada de los tipos de interés. Si acaso, muy probablemente estarían condicionados por la tendencia alcista que ya se estaba teniendo en 2021, porque a finales de 2021 el Euribor estaba aún en negativo, de hecho llegó a su mínimo. Las compraventas e hipotecas firmadas entre abril y mayo podríamos considerarlas que corresponden también a periodos avanzados de compra y que tampoco podían entonces cambiar mucho los planes. Digo esto porque la decisión firme de comprar una vivienda hasta el trámite de compra final puede oscilar entre los 3 y los 5 meses. Entonces, el cambio de comportamiento de compra que pueden haber tenido las personas debido a la subida de los tipos de interés se podría decir que se habría materializado a partir de junio, porque los que habían antes más o menos ya estaban metidos en el ajo. Y es entonces cuando realmente sí que podríamos considerar el segundo gran grupo que os comentaba antes, que son aquellos que estaban en una fase intermedia. Y es que hay personas que decidieron acelerar los trámites ante la subida de los tipos de interés, porque la hipoteca se iba a encarecer más. Y ya hemos visto que la proporción de hipotecas respecto de compraventas se disparó entonces. Finalmente tenemos el tercer grupo, que son aquellos que estaban en una fase inicial y que también obviamente tuvieron distintos comportamientos de compra. Estos, teniendo en cuenta tiempos, podríamos empezar a considerarlos a partir de septiembre-octubre. ¿Por qué? Pues porque ya habrían pasado como mínimo 6 meses desde el anuncio de la subida de los tipos de interés. Y en 6 meses, si te espabilas mucho, pues ya te podría dar tiempo a lo mejor pues a ponerte a buscar, a hacer el trámite de la hipoteca con la tasación, etcétera, y ya el trámite final de la compra ante notario. Aunque la mayoría suele tardar un año y medio, los hay muy rápidos. Y además había muchas personas que estaban sufriendo la subida de los alquileres y que decidieron entonces comprar. Y hay otras personas que su ratio de endeudamiento pues crecía más y no le concedían la hipoteca. Y otras personas pusieron el freno de mano. Por lo que podemos ver que el cambio de tendencia en las hipotecas y en las compraventas que veíamos antes empieza a tener coherencia y a estar alineado con la subida ya real y palpable de los tipos de interés y el Euribor. Pues teniendo ese calendario en mente, que lo voy a dejar aquí, ahora sí, vamos a ver con más detalle los datos entre enero de 2022 y enero de 2023. Y os recuerdo, como ya os he dicho, que estos datos son provisionales. Aún así, tampoco es que varíen mucho. En enero de 2022 el número total de compraventas fue de 48.104, 24.735 de ellas con hipoteca, es decir, un 51,42%, un poco más de la mitad. Vemos que marzo, junio y julio fueron los meses de más actividad en compraventas e hipotecas. En cambio, a partir de agosto el ritmo baja y luego remonta, pero ya no con la misma fuerza de los meses anteriores. Y en enero de 2023 las cifras vuelven a bajar incluso por debajo de enero de 2022. Las compraventas se quedaron en 44.569 y las hipotecas en 20.758, un 46,57%. Por tanto, la variación interanual de enero de 2023 ha sido negativa, en el menos 7,3 famoso que ha salido en el titular, y en las hipotecas esa variación interanual respecto de enero de 2022 ha sido de menos 16,1%. Si lo vemos en variación mensual, la cosa es un poco diferente, pero aún así ambas también muestran bajada. De hecho, si miramos la proporción anual de 2022, en general ha sido inferior a la de 2021, con lo que podríamos empezar a ver algún efecto de la subida de tipos. Hasta julio la proporción rondaba el 50%. Pero en agosto se dispara a más del 55,3% y en septiembre baja en picado al 45,9%. De ahí a enero de 2023 hace ademán de subir, pero no pasa del 47,8%. De hecho, se empezaría a notar más a partir de este año si no hubiese empezado a estallar todo lo que ha estallado y que queda por ver. Recordad que la vivienda es activo refugio
Y si las bolsas se mueven, lo que está claro es que con todo esto al final los más perjudicados siempre son los de siempre. Sea como sea, lo que pase a partir de ahora, solo los bancos nos lo dirán. Se viene un año muy, pero que muy movido. Aunque todo parece apuntar a que el número de compraventas e hipotecas este 2023 será más bajo que en 2022, y entonces se confirmaría el cambio de ciclo, es muy probable que el descenso termine en valores entre los que habían en 2016 y 2019. Aunque eso evidentemente es una suposición, ya veremos. Al final dependemos de todos los cambios en la economía que puedan haber y de todos los cambios regulatorios que se puedan dar. Y ya habéis visto en las gráficas que los cambios regulatorios tienen un gran impacto. Bien, pues las teorías que pueda lanzar yo obviamente son especulativas, pero los datos que os he mostrado del notariado no son especulativos, sino que son datos reales, que muestran la decisión real de compra y de contratación de una hipoteca. Pero la demanda sobre un producto no se mide únicamente sobre aquellas personas que finalmente lo compran, sino que también se mide sobre aquellas personas que tienen intención de comprar, porque buscan, visitan inmuebles, hacen consultas sobre la hipoteca, etc., con lo cual también pueden influir en temas como el precio. Y sigue habiendo una falta de oferta y mucha demanda. De momento, sobre esto, os dejo en la descripción un estudio de Idealista Data que creo que es muy interesante de ver y algunas gráficas que también podéis encontrar en mi web. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.